Ok, talento. Acá que lo haces directo, ¿no? Se me olvidó preguntarte. Ya, ¿se cargó esta cosa? Vale. No, estoy. Ah, verdad que está en Ligüe. Hago las diarias rapidín y nos vamos a hacer la... Y desbloqueo la historia de Yelan porque creo que no era desbloqueé. Ah, no, sí, sí, desbloqueé. Ay, la música está muy fuerte, ¿no? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No, vale. Perfecto. Ay, me teleporté ahí y no entregué las cositas anemos que tengo. Creo que tengo el 3. A ver, el de acá será el de recoger las llaves, ¿no? Sí. Este weón bueno para perder las llaves, weón la cagó. La Handin. Eso por la promo. Ok, no hay problema, aunque la tiré hace rato, sí. Pero bueno, no hay problema. Como siempre digo, las promos son gratis. Me ayudan a ti y a mí. Bueno, bueno. Muchas gracias por la view. Te agradezco un montón. Que te vaya bien. Si haces directo hoy, avisa para dejarte la view y yo también. A ver, este tipo es bueno para tomar y perder las llaves. Ah, pero antes de eso, quiero... Ay, bien. ¿La? Un tomate. Escucha más fuerte yo la música que el juego, pero creo que ustedes también. Turutum. Mío. Puta. Últimamente estaba contándola ya a la primera, pero ahora fallé en las dos.
Te quiero. ¿Dónde puedo estar la llave? Mm, llavecitas, llavecitas. ¿Dónde puedo ver todas las llaves? ¿Sí o no? Sí, no es, pero aquí hay algo. No, pero no quiero hablar con el letrero. Quiero esto, lo que hay acá. Vale. Aquí. Te vi. Hola. Turututu. Hola. Toma. Voy para acá solamente para darle la cosa a la estatua. Creo que tengo como dos o tres. Cuatro. Toma. Buena. Mm, 15. No. Con 14 más sube de otra vez de nivel. Ahí dan puto gemas. Vale. 10 potos. A ver, antes que se me olvide, ¿hay gente por aquí o no? Para allá. Turutut. Bueno, señor Zapto, ¿cómo está? Bien. Me están atacando. No, me van a botar. Pum, 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 pum. Ah, estuvo buena. Qué buena. Yo le pego con Beidou y para un bunny lo botó. Excelente. Ah. Hace horas, creo que más de 15 estoy full explorando. Buena. Aquí no puedo como contestar esta cosa. Oh, buena. Cuidado. No, mejor no. Tu. Eh, cosa está. No, así que voy por acá. ¿Qué cosa la puedo hacer yo después fuera de directo? Oye, pero en serio, se ve hermoso el juego ahora que le bajé el brillo, weón. Mucho me demoré en hacer eso, weón. Vean a ver. ¿Qué vieron? ¡Pum!
¡Ah! Falló. Roto. ¿Ya nos vimos? Y ya nos vimos. Vale. Otro acá. Ya será la señor robot, ¿o no? Creo que por aquí hay un señor robot. Sí, señor robot. Esquivado. A mimir. A mimir, señor. Vale. No, no, Emma, aún no. Gente. O como se escribe la wea. ¿Qué esta wea? Ah, creo que eso activaba esa cosa de ella. Vale. Me falta una. Acá. Creo que este es de pelear con los Futai. Ay, me pego. En serio, se ve hermoso este juego así, weón. Está lejos de donde debería estar. Pero no sé lo que es. Hay cosas por acá, weón. Dice que hay algo por aquí. ¿Cómo por acá? No, no quiero ver contigo, señor Cubito. Hmm. ¿O estará en el cielo? ¿Quién eres tú? Qué chulo. Bien, si me subo acá, ¿podré verlo? Ande, que me congele. Hola, Ambercita, ¿cómo estás? Linda. Ah, ese es, pues, weón. Vale, 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 vale. Mm, ¿Cómo llevo esto yo? ¿Subo por aquí o no? Y de aquí salto para allá. Creo que no funcionó mucho. Ya estamos, sí. ¿Verdad que las cosas que están acá son rojas, weón? Ahí. Ay, no, 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 no voy a llegar. Puta la weón. Ay, ay. Vale. Supongo que estás bien. Esto se ve como rompible, ¿no? No.
¿What? ¿Es por acá? Creo que por aquí no, más fácil. Vale. ¡Ay! Buena. Y hay una que está a mi espalda. A ver, concentremos en esta que está acá, por favor. Estoy hueveando que no llego. Está la wea. Está la mierda. Me voy a congelar antes de llegar, weón. Oh, no llego. Es que no llego. Vale. Vamos, vamos, todo por esta cosa. Ay, voy a matar. Ay, 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 ay. Congelo. Toma la cosa, toma la cosa. Vale, muchas gracias. Au, au, me duele, me duele. Ay, gracias. Señor Fantasma de Fuego, muchas gracias por estar aquí. Me salvó la vida. Y eso de estar por otro lado. Yo no quería hacer esto, pero ya que estoy acá, después se me va a olvidar. Si estamos aquí, puta, hay que aprovechar, pues, ¿no? No, Amber, suba. Dice que está acá. No la veo. ¿Está por allá arriba? ¿Por allá abajo? ¿Hola? Hay un coso de tiempo ya. Ah, te encontré. Ay, se me hicieron esas cosas, weón. Pero hermano, no llegó. Tiene que haber una de esas rocas por aquí cerca. No hay nada, weón. Lo encontré, pero no sé cómo desbloquearlo. Necesito uno de esas roquitas de fuego. Pero tiene que estar por acá cerca. Porque esa cosa se demora hacia tiene un tiempo límite. Tiene que estar por acá esa cosa. Ahí hay una. Ah, sí, yo creo que sí se alcanzó a llegar. No, ve tú. Tu turno. ¡Corre! Y se le acabó la energía. ¡Ay, vamos, 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 ve tú! Llega, llega, pégale, pégale, pégale. Vale. Uf. Y ahora vamos a lo que teníamos que ir.
Y creo que sí, aquí a pelear con los Futai. Vamos. Un poquito de diarias, un poquito de exploración. Creo que no le hacen nada mal a nadie. Por los 11 chulos entonces. ¿Cuántos señores? Venga el conejo. ¡Pum! ¡Ay! ¡Congélate! ¡Ah, no te congelo! ¿Por qué no se congela? Ahí te congela. ¡Ah, le falta poco! Y se murió. Ay. Ay, ¿con qué te rompo? Ay. Vale. Pum, 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 pum. So, ¿me como baja esa vida? Ah, refuerzos. ¿Este bueno es de agua o de hielo? Hielo. Pum, 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 pum. Buena, buena. Eso. Buena. Perfecto. Voy a entregar a tiro otras cosas, ¿no? Ah, no, este necesita una cantidad definida. Creo que me pide 10 de una. Ah, voy a preguntarle. Me pide 10 y tengo. Ah, pero tengo 5. Ah, bueno. Vale. Ay, se me acabó el cosito del coso. Ah, If only the wind was a little stronger. vale. Au. Ah, a comprar leche. Por favor. Yes. Ad Astra Abyssal. Thank you for Ad Astra. Ah, pues. A ella quiero llevar con Cookie. Oye. Y acá con Liz. Vale. Buena. Ah, uno más y obtengo esta cosita. Buena.
Cualquier deseo, weón. Qué manera de ahorrar gente, weón. ¿Y esta cosa? Una cosa que vender o no? O sea, que comprar. Bueno, no. Creo que no digas todas esas cosas. Vamos. O no, mejor no vamos. ¿Qué hay acá? Buena. ¡Oh, buena! Ok. Gracias. Completa el dominio reminencia Tormenta del Terror 2 en modo un jugador. Mejora. Ya, aquí necesito 14 cositos y puedo hacer esta. Ah, no, pero ahora me está pidiendo del Ligue. Ah, vale. Vale. En lo bueno de Bastardo te han sido 50. Siento que se requieren 160 para un deseo. ¿Qué está encina? Oh, mira, y me falta poquito para obtener esta también. En Liwe, no sé cuántas cosas de Liwe tenga. Bueno, ahora vamos a Liwe, pues, así que ahí voy a ver. Eh, misión legendaria. Esta es. Actívala. Vale. Pero de otra forma tenía que venir para acá, así que. Está bien. Creo que no era aquí, ¿cierto? No era aquí. I'll race you there. Hay muchas misiones por aquí, hermano. Hay muchas que ni siquiera están tomadas. Traveler, Paimon, it's been a long time. Vale. Oh, hey, Hoishin. Long time no see. Ah, me conocen. Ah, porque yo no. Fancy meeting you here. How's work these days? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel Creo que la constantly música está muy agitated. fuerte aún. Lo bajé mucho. It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position due to health Ah, issues. esta creo que fue la que la ayudé a cuando Shenhe. No, cuando la otra buena no quería trabajar más. Creo que sí. Es que son todos iguales, weón. What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just Pucha, increasingly low on energy these days. la edad. He's always said,
old age comes for us all in the end. Anyway, my father's currently on the second floor of Yangsheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? He Okay. seems very fond of you too. I'm sure Chat. Sure. Gina por la let's malla del go. suelo. Hmm. Yo quería ver... ¿What? Ah, era aquí al lado, po. ¿Y está con Sean Lee? Ay, no hay diálogo. Bueno, yo lo traduzco. Queríamos preguntarle algo. ¿Podría ser más tarde? Ahora mismo estoy ocupado. ¿Qué está haciendo? Por cierto, es que has vuelto rápido a la ciudad, ¿eh? Qué velocidad. Señor Chongli, ¿son amigos suyos? Siempre vienen aquí a buscar. Sí, somos viejos amigos. Ya veo muy bien. Pues ya que están aquí, ¿por qué no me ayudan a convencer al señor Chongli de que venda su roca central? ¿Una roca central? ¿Y por qué la quieres? Tal vez no lo sepan, pero las rocas centrales son muy preciadas hoy en día, pero no es por su precio, ya que apenas hay oferta en el mercado. Verán, hoy estaba contando historias de como de costumbre, cuando el señor Chonli vino a escuchar y de costumbre también. Bueno, pusimos a hablar y hemos acabado charlando sobre mi mejor obra, La visión de dragón. Es una historia muy buena, ¿no creen? Este wea también cree que tengo un don para contar historias. Yo ya sabía que este wea había visto mucho mundo y es muy versado en el folclore local. Lo que no sabía es que también es todo un entendido de cuestiones de historia y mitología. Claro, pues igual estuve ahí mismo. No es que Gon sepa mucho, el Gon estuvo ahí en muchas de esas historias. Por eso suelo consultar con algunas cosas cuando tengo alguna pregunta. Me alegra mucho, Z. No sea tan modesto, me ha ayudado mucho. Charlar solo es agradable cuando se hacen las personas adecuadas. Usted, por ejemplo, señor Wea, un gran compañero de conversación con muchas ideas brillantes. Y para ser sincero, también con mucha teoría disparatadas. Una vez le dije, ¿lo ve? En mi historia primero hablo de cómo Red Lapis esculpió a Ashada, no, Ashadaha a partir de una roca mágica y luego habló cómo lucharon codo a codo por todos los rincones del mundo. ¿No le parece genial? Entonces él dijo, su historia es una auténtica obra de arte salvo por algunas imprecisiones. Según algunos investigadores, Red Lapis nunca tuvo la habilidad suficiente para crear una obra de semejante calidad. Vaya fiasco. En otra ocasión le hablé de la serpiente Chi de la aldea Chitse. No se creyó la historia porque, según él, era imposible que una serpiente se transformara en un... Me pregunto si el tener demasiado conocimiento atrofia la imaginación. Es una lástima que alguien tan culto como el señor Wea no pueda apreciar el valor de la creación artística. Lo cierto es que no puedo objetar cuando sus críticas las tendré muy en cuenta. Sin embargo, sus historias siempre están repletas de una desbordante imaginación. Yo tan solo señalo lo que me llama la atención como oyente común y corriente como la esperanza de quien se le sea de ayuda. Para contar historias se requiere de una gran inteligencia. Estoy seguro de que un cuentacuentos como usted entiende lo que quiero decir con mis sinceras opiniones como oyente acérrimo suyo. Y en toda la razón, sé que no tiene nada más que buenas intenciones. Quiere que me convierta en el mejor cuentacuentos de Liyue, ¿no es así? ¿Por qué estamos hablando de historia? ¿Qué tiene que ver eso con las rocas centrales? En todo caso. Me fui por la rama como iba diciendo el otro día, conté nueva historia sobre la visión del dragón. Algunas historias merecen ser contadas una y otra vez, sí, pero a veces aburren. Las historias están pensadas para contarse repetidamente después de todo. Se necesita tiempo y creatividad para crear nuevas tramas.
¿Ves? El señor Chole me entiende. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Yelan, weón? ¿Conoce la cima? Ahí hay unas rocas increíblemente brillas con un tenue magnífico brillo. Se encuentran en un túnel muy largo en la cima. Como lo llama aquel tipo, dijo túnel, ¿cierto? Creo que recordar que sí. Pero la cima es un lugar tan misterioso. Que ni siquiera un hombre ha viajado tanto como el señor Chonli. Ha estado ahí. ¿Ah, no? Sí, sí estuvo. De hecho, él nos ayudó. Supongo que se debe a que estaba prohibido hasta hace poco, cuando se empezaron las operaciones mineras. Eso lo he escuchado decir ahora. Sí, 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 eso es verdad. Es cierto. El minero dijo que en ese túnel había unas rocas, pero nadie sabe quién lo construyó. Solo se sabe que el túnel tiene una forma sinuosa, como si una enorme criatura lo hubiese creado a su paso. Al parecer resulta impresionante solo con verlo. Hay quien dice que ese lugar podría ser un antiguo campo de batalla. Ahora, ¿quién peleó allí? Nunca lo sabremos y tampoco me interesa. Y quiero saber por qué me están hablando de esto cuando la historia es de Yelan, no de estos weones. Pero yo pienso que tal vez Lápiz y liberaron allí su batalla. De hecho, últimamente he estado pensando en una nueva historia en la que me gustaría tratar este tema. Por eso le pedí al señor Wea y para mi sorpresa tiene una roca ancestral. Dice que se la compró un comerciante en el mercado. Con el buen criterio que tiene, nunca dejaría pasar un tesoro. Estaba pensando en que esa roca podría ser el tesoro. Y si la vas a dar así como así, señor Wea. El señor Tia Brillante cuenta cuento. Siempre disfruto de sus historias. Sería un placer para mí contribuir a su proceso creativo. Vendo la roca. También podría perjudicar la credibilidad de su historia. Que de gigante, Reglac selló esa mierda bajo tierra. Según los expertos, la cima está repleta de cuevas y túneles mineros. Era bajo. Seguro que causaría constantemente estragos entre la gente del lugar. ¿Cómo es posible que Reglac no tuviera eso en cuenta? Nunca sería tan descuidado. Cierto es que quería intercambiar mi abanico favorito por la roca ancestral. Luego pintado en él. Me encanta contar la historia de la visión del dragón con este abanico en mano. Aquí pone: el dragón que alza el vuelo goza de una libertad que nada de este mundo podría limitar. No sé de abanico, pero supongo que esto es bien. Nosotros también tenemos una roca ancestral. ¿En serio? Entonces estaría dispuesto a cambiarla por mi abanico. Si me permiten la interrupción, no hay duda de que las rocas ancestrales tienen un gran valor y que su abanico es una obra de arte. Por eso, te recomiendo que no lo intercambien como si de objetos comunes se tratara. Bueno, si usted lo dice. Cierto es que tengo más que de un abanico como este. Usted mismo lo pinta. Ya dice. Eso ya los hace especiales. Cualquiera que disfrute de su historia estaría encantado de recibir un obsequio como ese. ¿En serio? Nelson. Cierto es que soy muy afortunado por tener un público que escucha mi historia con tanto entusiasmo. No podría pedir más, honestamente. Se dice que tu abanico es la esperanza de poder regalarse. Pero ya, pero que hablamos de abanicos y de historia. Yo quiero ver la historia de Yelan. Ah. Este maestro, usted se me puede coger. Ah, tengo perfectamente un momento ahí por ello. Sí. Tú disfrutas de mi historia y eso te convierte en alguien digno de recibirlo. Además, he hecho más abanico como ese, así que no te preocupes y quédate. Tú tampoco tienes que ser tan formal conmigo, señor Wea. Solo es un abanico hecho a mano. Espero que no te sea poca cosa para usted. Lo aceptaré con gusto. Es un excelente abanico, digno de estar en una colección. Y vamos a buscar a John Lee por otro asunto. Podemos hablar con él en un momento. ¿Pero qué? Yo no venía a hablar con él. ¿Tengo mucho tiempo? Disculpa, por favor, adelante. No hace falta que se disculpe, señor. ¿Viste la cima? ¿Tú quién nos rescató? ¿What? ¿Y esto qué es?
¿Seguía la historia de la cima? Pero no entiendo nada. ¿O esto es parte de la historia de Yelan? Claro, porque con Yelan estuvimos en la cima. Y se desbloquea después de esto. Ok, bueno, supongo. Gracias. Aunque siento que todo ese diálogo que estuvo ahí estuvo de más, era cuestión de hablar con él nomás. Luego dijo que, de no ser por tu ayuda, él no habría salido con vida. Oh, eso. Oh, interesante. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Hasta él se ha vuelto más franco con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hacías en la cima? Yo estuve en la cima. Interesante, ¿eh? Es la primera vez que escucho algo así. Si creerlo o no. Deja de fingir. ¿Qué iba a fingir? Ciertamente este abanico es de una excelente calidad. No cambia el tema. Ahora soy un hombre ocioso. Me tomo mi tiempo para pasear. Si algo se cruza en mi camino es porque el destino así lo quiere. Por lo que no puedo atribuirme el mérito a mí mismo. La verdad es que es agradable viajar por todo tipo de sitios y ver muchas cosas en este mundo tan grande. Hace que recuerdo el pasado. Para nada, ahora soy un mortal. Y eso significa vivir en el presente. El dragón que alza el vuelo goza de una libertad que nada de este mundo podrá limitar. Tiene todo el sentido. Con tantas cosas que admirar en todos los rincones de este mundo y tantas montañas y ríos por maravillarse. Creo que de aquí en adelante tengo que viajar más. Puta. Oye, uy, qué lindo el abanico. Y esta weá así como de la nada. Ok. Pero no estaba en el mapa, solo que la historia ya la había terminado. Ok, muchas gracias. Porque se bloqueó esto. ¿Esto? Ay, hipo. Estas cosas no he hecho ninguna, weón. Ajá. O sea, sí, hice toda la de Diona, obviamente. También debería hacer la de Beidou. Y la verdad es que los de aquí no me interesan para nada. Pero sí, debería hacer la de Beidou. Quizás la haga en vivo, weón. O no, ojo, la hago offline y la disfruto. También quiero hacer la de Barbarita. Yo quiero ver el abanico. ¿Dónde está el abanico? Abanico, abanico, ¿dónde está? ¿Eres tú? ¿O algo de misión? Ay. O creo que es un artefacto. No, pero era morado. Ah, Guarcio.
Era morado, así que no creo que sea esto. Por ahí se queda. Ni idea de lo que era, pero muchas gracias. Me da rabia que me dan cosas y no sé dónde se quedan. Solo sé que me la dieron. Ok, pues. A toast to our success. Wow. Leo's really got a lot going for him. ¿Dónde está la tienda? Bueno, con mucho esta parte. Bueno. I'll race you there. Y yo me la pasé sin verla, bueno. Buster, ¿cómo estás? Fue tu día? ¿Terrible? Vámonos, algo así. F. No he F. comprado nada acá, ¿en serio? Jace F. ¿Qué tú? Usted que sabe más que yo, ¿qué esta wea? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué lo compraría? No, supongo que esto es muy importante. ¿No? Voy a comprar uno. Ok, mire cuánto tengo. Ah, tengo dos. Una estrella perdida de constelación de Geo del viajero. Ah, es para cambiarle el... Es para cambiarle el, el elemento al prota. Y así no me interesa. The key here is consumer psychology. Ah, vale. Me faltan... Subo el coso y hago esa cosa. Come on, come on. ¡No! Va. Hola. Buster, estás en vivo, ¿no? Ken, we're here to chat with you. Buster que solamente dice
Manda un emote y se va al FK, po. Igual está bien. Bueno, te mando muchos kurus para ti, señor Buster. Arcángel está en vivo. Está en vivo, ¿cierto? También está Anarevis por ahí. Buena, buena. Tío, venimos a charlar contigo. Oh? What a lovely surprise. Welcome. Hoishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? Aunque, ¿por qué esto tiene que ver con Yelan? Aún no sabemos. Como que ahora van a... You've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. achaques. Just the... as I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, Bueno, igual... I wish to pass on Igual the es bueno lo que position dice, ¿eh? before my mental Es importante acuity saber begins cuándo to retirarse y run no on dar redemption. la cacha. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So, we also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces. So we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. ¿Acaso lo viola? For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate Vale, myself. ya. ¿Y qué pinto yo todo esto? Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. Ah, In Yelan. fact, I believe Pero you Yelan no recently trabaja para became ellos. acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. It's Yelan! Hola. Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Ah, vale. Sí, porque yo tengo entendido que ella ya trabaja para las 7 estrellas. Po. Ya tiene un puesto más importante. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Makes sense. After all, whoever the next Tianshu is, it doesn't really make any difference to us.
see which candidates Uncle Tian picked. So let's go. All right then. Bueno. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety, too. Don't you think I might make a good Tianshu? Yelan, you want to be the next Tianshu? Chucha. I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've Supongo. been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Creo que buen trato. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Aunque sí, siento que no sería muy objetivo que ella califique, porque si ella puede fácilmente decirles, no, sabes que esto no vale nada, sin siquiera verlos, para que lo postulen, pues. Alguien más debería hacerlo para que él decida ya, mejor usted. ¿No? Pues supongo que esta tipo va a hacer bien el trabajo, pues. No va a ser oportunista. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Vale. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. Buena, qué buena onda. Cosas gratis son bonitas. You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingguo, and Zhi. ¿Y quiénes son? ¿Los conozco? Qinwei is a wealthy entrepreneur. Mingguo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Vale. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Vale. Tianwei, Mingguo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. Ok. Si tú quieres. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford... Got it. We'll keep our eyes wide open. Ok, antes de seguir voy a hacerme un pancito porque me está dando hambre. No he tomado 11. Déjenme escribir acá. Voy por un pan. Pero lo dejo con el juguito. Aquí no hay nacido, ¿no? Hola, Anes, ¿cómo estás? Bienvenido. Te lanzo el toque esto a que después se me va a olvidar. Aquí está, pum. Avance, tú los que puedas. Y luego vas. Luego. Digo pin. Pin pan. Y yo juraría haber visto un asiento por aquí. Yo creo que estoy loco. Mensaje pineado. Ah, sí, sí, sí. Acá hay un asiento. Voy por un pancho. No, voy por un pancito. Que no he tomado... Bueno, acá no se cena. Aquí se toma 11. Es como tomar un... Es como la hora del té inglesa. Algo así. Y claro, pues, como almorcé tarde, claro, no he tomado 11 ahora. Así que voy a hacerme un pancito y vuelvo.
Bueno, supongo que hoy no existe directo. ¿Qué hora es? Ahora, ahora son las 1:13 de la mañana. Pero claro, yo almorcé como por las 7. Así que, pues tengo hambre. I just like to make people smile. I just like Sí, más o menos son como las 2 m. Ah, ¿cómo estás? Volví. ¿Dónde dejo el pancito? Ay, no fui por agua. Mira, ir a buscar ir por agüita, weón. A ver. Que me despiñar esto. Modificar. Por acá. Ay, no, no, no. Tengo poca batería en los audífonos. Ay, creo que estos. Creo que funcionan solamente con. ¿Qué pasa si lo pongo a cargar? Se muere. Ok. Voy a estar mute, o sea, no mute. No voy a estar escuchando un buen rato. Mientras cargo un poquito los audífonos. Así que si mandan sustitos y cosas así, no los voy a escuchar. A ver, a ver, a ver. Se le acabó la batería a mi audífono y no tengo los alámbricos, no los tengo aquí. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Por si acaso digo yo. Después se quejan los buenos. Está bien. Tengo que comprarme otros audífonos para tenerlos solamente para el computador. Y otros para usarlo. Porque esto también lo ocupo para cuando vaya al gimnasio. Por eso se va costando hasta la batería. Bajando. ¡No! Puta, creo que me mataron a la Amber. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I
I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are... Oh, come on. That's just... Now you're just... being an... All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting... Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild Ahora que nearby? recuerdas, Yelan viene de nuevo en el banner. Pero yo no quiero a Yelan. Así la quería. Ya, porque arquera me interesa, pero tampoco es que... Hay uno de Fontaine que me interesó, que es el que tiene la tipa que tenía la orejita. No me gustó. Fine. They're Es not the top de best los quality chairs, to be PJ. sure. But under the ¿Serio? circumstances, it would be better than nothing. It looks like all A three mí Lou candidates have dejar ahí arrived. tranquilita. Por como está, me sirve. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. Vale. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. Viste personal. ¿Ok? In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the Entregar second una stage, propuesta con un we will plan ask them some de... questions in person. Vale. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. Interesante. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. Tengo que hacerlo, ¿no? ¿O puedo pasar de ello? I'll be waiting off to the side. Just let me know when Tendré you're que ir a done. hacerlo. Puta la wea. No, Amber. No, se murió la Amber, pero no es culpa mía. Ay, ahí está. Yo estaba bajando de los mandos normal y cuando iba a aprender el planeador, se activó el evento. Pero bueno. A mala cara, buena comida revividora. ¿Cómo estás? Me deja un conejo. Por cierto, Anexito, ¿cómo estuvo tu sábado? ¿Cómo te fue? ¿Hiciste cositas hoy o estuviste de vago todo el tiempo? Ayer y hoy fui a una feria del libro que se hizo aquí en mi ciudad. Ayer, es mi misma rutina. Ayer me gasté un montón de plata, pero un montón de plata en el libro. Al final me compré 14. Otro libro me lo regalaron. Y al final del día hubo un concurso. Y me gané ese concurso y lo que me gané obviamente fue un libro.
Así que en total me traje 16 libros ayer. Y hoy fui de nuevo y me compré... Me compré 3 más. Así que tengo libros para todo el año para leer. Hasta el otro año, cuando saca la otra feria del libro. Y compré más libros. Me equivoqué. La mayoría son de ciencia ficción. O del género... Esto como de fantasía. Hay 2 que son de terror. Me compré 2 de poesías. Y bueno, y el que me gané fue uno infantil. Sobre el medio ambiente. Lo chistoso es que eh, eh, ayer se sortearon 4 libros. Cuando fueron a elegir el tercero, porque había cada compra, cada vez que tú comprabas un libro en un stand, te daban un cupón. Entonces tú llenabas tus datos y los colocabas en una pecera. Y ya cuando estaban sacando los cosas para el torneo, me llamaron para que yo fuera a sacar un cupón. Y voy, cierro los ojos, saco el cosito y cuando veo quién es, era yo. Yo me saqué a mí mismo. Ay, qué la risión. Y más encima estaban transmitiendo en vivo eso, así que me vi ahí como lo saqué en vivo. Trampa. No, 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 no. No fue trampa. Yo no vi. Y se ve en el directo que yo miré para otro lado. Así que eso. Y bueno, entre los libros también que me compré, hay unos cómics. Me compré, al final creo que son como 3 o 4 cómics. Que son de autores chilenos. Bueno, uno es gringo. ¿Directo de dónde? Lo subieron a Instagram. Em, Así que quedó en evidencia que yo no hice trampa. La regulación de los beneficios son indispensables. Trata de formar ¿qué? Pormenorizada todo tipo de aspectos. Y además, hoy fueron 2 autores del libro que yo compré. Hicieron una exposición, explicaron más o menos de qué se trataban sus libros. Ambos son de terror, son cuentos de terror. Así que después de su cosa, fueron al puesto donde venden sus libros y les pasé los libros para que lo firmaran. De ahí dejaron unas palabras bonitas y, eh, y los, y los firmaron y todo. Estoy feliz. Perdí. Este es el libro que me gané. Se llama La historia del cambio climático. Abajo dice: Mi primer libro sobre cómo ayudar a salvar nuestro planeta. Está bonito. Sí, porque sí. Oh, y está bien. Tiene dibujos bien bonitos. Está completo. Así que está bonito. Eh, ah, estaban vendiendo una novela ligera. eh, que tiene toda la pinta como si fuera japonesa. Pero es chilena. Aunque la historia. Uy, mira, ¿verdad que tiene dibujo? La historia trata de una princesa que no quiere vivir en el reino ni cuestiones reales, así que se escapa. Una historia que creo que lo han contado en 1001 animes, pero está bien.
Los tengo acá porque tengo que ver dónde dejar todos los libros. Tengo una repisa que está más o menos llena, que está acá. Pero creo que puedo hacer espacio. Tengo 3 VHS cuando era niño. Creo que es uno de Pokémon. El del Mewtwo contraataca. El otro es de Disney, pero no. Lilo y Stitch y el tercero no me acuerdo. ¿De qué mierda es? Ah, es de Scooby-Doo. Alex, ¿tuviste VHS tú cuando chico o estoy mandando mi carnal a chucha? ¿Y el de Pokémon? Está un poquito roto la... Miren, un pedazo del pasado. Creo que si guardo esto en una caja, ahí creo que voy a tener espacio para más libros. O sea, para guardar los libros que compré ahora. Que, que la cinta. Sí, son el formato. Antes que viniera el DVD o el CD, eran cintas magnéticas que colocaban en una máquina para leer esa mierda. Y pum. Creo que más o menos te grababan como 1 hora y media. Más o menos. Hola, Buster, ¿cómo estás? ¿Alcanzaste a ver los VHS o no? Estos son los 2 libros que fueron con los autores. Este que se llama Valparaíso. ¿Maldito? Valparaíso es una ciudad puerto que está aquí cerca donde digo yo. Y que es uno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Antes que se hiciera el paso de allá arriba, era más importante porque todos tenían que pasar por Chile. Por debajo de Chile, por sur, y pasar por acá. Y este tipo que colocó puso para ZapTersZ que los laberínticos de estas historias tengan de vuelta a salvo a la realidad. Que disfrutes este Valparaíso maldito. 5 de agosto de 2023. El otro libro se llama Pedaleo Nocturno. Son historias de terror. Buzo ZapTersZ. Cuentos de horror para enfrentar a una realidad terrible. Mira, Buster, terrible. Dice ahí, terrible. No sé si se alcanza a leer. A ver si se molesta. Tengo que ver dónde chucha guardar esa wea. De esa editorial, más o menos casi siempre todos los años vienen autores. Y justo calza que yo compro sus libros. Entonces, tengo un montón de libros que están autografiados por los autores. Y la verdad es que eso es genial, po, porque uno compra el libro, encima conoce al autor, conversa un poco con él. Cuando a veces alcanzo a leer el libro antes de ir para allá, puedo comentarle que me pareció una mierda, si me gustó o no. Y wea así, po. Interesante. Ah, 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 ah. Vale. Y la propuesta. Trata de detalles asunto interno de bienestar y social. Vista de weón. Un mundo justo para todos consiste en rectitud. ¿Eh? Finished, huh? ¿Ya terminaste? What did you Bien. think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Obviamente. Tianshu, and keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. Por ahora Let's es un review secreto. them Ya te diré and you cuando define termine la there. entrevista. We'll see the candidates now. Let's do Yes, ma'am.
Oh, so you two ¿Por are qué the estoy yo assessment aquí? officers, are you? Yo estoy, se supone que estoy yo estoy de aquí de oyente nomás. Porque ella es la que va a hacer las preguntas, ella es la que va a ver la cosa y la que sí, pues yo estoy aquí porque soy sapo nomás, pues. I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar Como que a este tipo le falta un faces. poquito más de humildad. ¿Eh? Ya por eso yo no lo contrataría. I trust you've read through my manifesto. I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience El in mind, culiao, after all. culiao, weón. ¿Qué se cree? ¿Qué acaso cree que somos incultos, weón? O sea, soy weón, pero igual sé cosas. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Cloud Retainer? You know this ¿Conoces a Adeptus? Adeptus? Oh, yo lo recuerdo. Oh, yes, I remember Sí, now. soy un You viajero. must, with your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I put Oye, de forward. verdad, el weón demasiado engreído. Although I shouldn't get my Parado hopes de up. raja. Oh, is it my turn? Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in Ministerio the de Asuntos Ministry of Civiles. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, 9 I've años handled, y ha hecho 2,347 cases. 2300. A ver, me gusta, a mí me gusta hacer cálculos. Espérate, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Calculadora? ¿Dónde está la calculadora? A ver, 5 meses son. No alcanzas en 6 años. No sé, 9 años. Entonces, 9 años. A ver, si tomo los 2003, 47, lo divido en 9 años. Ha hecho 260 casos al año. Igual son actos. De hecho, casi diría que es uno al día. O sea, claro, menos 100. Ha hecho 2 tercios del año. O sea, cada 2 días uno resuelve un. Uno resuelve. Podríamos decir más o menos así aproximadamente que Won resuelve 2 casos diarios. O sea, un diario, un caso, al otro día hace otro caso y al tercer día descansa. Y así. Más o menos. Y hace eso. Y lo ha hecho así por 9 años. Igual piola. Tu, 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 tu. Pam, para, pam, pam, pam. Está haciendo el evento recién. Arcángel está súper arrasado. Pam, para, pam, 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 pam. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? 12 casos en 16 días. My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts. Is it just Ah, creo que este fue el que hizo la web tensa very entonces. good at public speaking? You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Pero me cayó bien el gordito. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Director canal. Very fair question.
I completely understand where you're coming from, but I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Interesante. O sea, su palabra ha pasado de buenos expertos. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution, B? a great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All Ah, piola ese, ¿eh? O sea, estoy entre el gordito y el último. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Here's my take on what we just learned. Pero qué bien. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively... But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Mingbo's plan is more thorough Completo y and sólido. Se measured. puede ver que no You me can suena. tell he's meticulous in his work, but he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Sí. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. Last but not least, Zhi. His manifesto is full of pertinent details. His methodology is sound. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. Sí. Creo que el buen, claro, conoce muchas cosas, pero no es experto en esas cosas. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Zhi take the position would certainly put Uncle... Great. Pero, supongo que hay un pero, ¿no? We'll see. ¿O no? Let... Vale. Por aquí... Ay, sí, eso. Quiero algodón. Se siente raro jugar sin audio. Bet you can't keep up with me. Aunque creo que le podría subir un poquito a esto. A ver. A ver. Hola, hola, hola. ¿Me escuché yo? No, no, yo no me escucho. Ya, creo que... A ver. ¿Se escucha? Si yo hablo, se escucha, ¿no? Hola, 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 hola. ¿Se escucha doble el juego, no? Ok. Es que tengo... Para poder separar bien los audios, se supone que el audio general que se debe escuchar en el OBS es el de mi tele. El de la tele, que yo tengo una tele aquí como monitor. Entonces, claro, la tele no se escucha. No se escucha. Entonces yo ahí separo el audio y así la música puede andar por un canal aparte. Y ese no es el que se manda. Entonces, como estoy sin audífono, pero estoy con el coso de la tele. Y se supone que este micrófono tiene un filtro. Entonces, la bulla de acá no se escucha. Pero a veces me da cuenta que si yo hablo, ahí sí se escucha lo que está acá. Pero creo que no. Así que escucho bajito. Ya. Se escuchó bajo, pero aún así me asustó. ¿Pescadito? Y yo diciendo que por fin puedo escuchar. Yo sé que tengo el pin fijado allá cuando dice que estoy sin audífono.
Escucho bajo. Pero no. ¿El susto se escuchó doble, no? ¿O solo se escuchó un susto nomás? Que estoy cargando los audífonos. Y no puedo usarlos y cargarlos al mismo tiempo, así que tengo que esperar que se carguen. Ando aquí. Ah, bueno. Eh, por aquí está la escalera para subir. No va como la gente mejor. Hola. El conejo. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Jur-E's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. Vale. Pero claro, cada uno tiene su propia personalidad y forma de ver y conocimientos. But Xin Wei went on to focus on his business, and Ming Bo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Zuri. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Bo came to my attention in the course of my work. As for Zuri, I was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. ¿Sigues en vivo acá, no? Yo te tengo aquí la vista en el celular. Nada. ¿O mandaste Ray? Ah, no, eso sigue en vivo. Vale. ¿Estás haciendo el evento tan tarde? Porque creo que aún quedan días para hacer el evento. Juri came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and he reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Claro. Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days Pero dile, tengo fijado ahí que estoy sin audífono. ¿Por qué tiran sustitos? Lo escucho bajo. Estoy escuchando el juego desde el monitor, desde desde el televisor. Pero escucho bajito. No te voy a devolver los puntos porque sí escuché el sustito. Pero bajo. Así que no me asustó. Pero bueno. De todas formas, gracias por pasarte por aquí. Manda sustito. Gracias.
Qué estafa. No, 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 no es estafa. Oye, está piñado ahí arriba que no tienen sus títulos. Oye, les especifiqué que no lo hagan. Pinche gobierno puto. Ahora eso. Primero los puya. Oye, ustedes es que lo que le gusta reclamar por todo. Ay, este señor. Nada, mira, mira, toma. Ahí tiene un Pokémon. Toma. Está feliz. Eh, ¿qué? Literal. Ah, mira, bastardo sería si yo no colocara el pin y aún así me mandaran susto y yo me quedaría callado. Y no. Y creo que sí, pero está mal escroto. Sounds like you sure love fishing. Vamos, vamos, tú puedes, Anek, tú puedes, confío en ti. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Pescar es el mejor pasatiempo de todos. Especially Déjale atacar a Chuntaste. they make the most beautiful fish soup, Poliwis. barely Secreta any un sudor preparation viscoso que le required. sirve para escurrirse y escapar del agarre de sus enemigos. Altura 1 metro. Soy más alto que un Poliwis. Fresh fish soup. Mmm, sounds tasty. Vale. Doesn't it? Also, some time ago, Jerry purchased Ay, a very señor. special recipe No from funca. an No, pues old no funca. fisherman. Y ya no es con comando. Pues yo, mira, mira, mira. Mira como soy buena persona. Yo aún así les mando y te regalo para que no gastes los... ¿A cuánto está? Está a 10, hasta 10 altos puntos. De queja. Todo porque antes yo lo regalaba, pero ahora como son populares, ahora se compran. Subat. Habitan en cuevas donde no llegan los rayos del sol. De día se acurrucan unos junto a otros para entrar en calor mientras duermen. Altura 0,8 metros. Obviamente es más alto que un Subat. Mira, mira, mira. Ya, te regalo otro. When we've been fishing recently, Jerry always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes Culiao bueno. the soup taste even. That flavor makes for a fond memory. Oh. But at my age, who knows? Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Por favor. We've reported. I appointed you as the assessment officer. And had you not asked me why Jury's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Remember, you must be thorough. Paso a éxito. ¿No sabe cuál es? Si no me equivoco, ese es... es... Ecana. Ecans. Es Snake al revés. Exactamente. Ekans. La longitud de este Pokémon aumenta con el tiempo. Por las noches se enrosca en las ramas de los árboles para descansar. Altura 2 metros. Ok. Ekans es más grande que yo. Understood. Come on, let's go talk somewhere else. Ok. Bye bye, Uncle Tien. Look after yourself. Bye bye. So, it's gonna be Jiri, right? His Tuturututun. manifesto was written well, and he's the best speaker.
Espera que no falle la parte práctica. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests Sí, or pues, something? falta la práctica, ¿no? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. Sí. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get Yeah. information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? What? Lady Yelan, what are your orders? One tiene lente. Ugh! Who are they? Where did they come from? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Okay. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Juri? Jur-E, well, obviously as the most promising candidate, we Wena. will be investigating him ourselves. Tiene sentido. Para mí. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Ok. Ah, vale. Bueno, ahora hay que hacer la Dark Conte. Nunca que no estaban. Ah, porque ya está con la cuenta del hermano, quizá. Told you I'd win. Muere. Acá. I won't let you down. Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of since I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so... All right.
I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Algo me dice que este weón hizo eso, lo mismo con el otro weón. Oh, what are you doing here? Puede seguir lloviendo afuera. And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Pero ¿por qué no leen? Es que no ven el mensaje que está piñado, dice que estoy sin audífono. Ah, ¿cómo estás? Bienvenido. Dale. Ya. Esa cosa. O sea, sí escucho, pero escucho bajo. Porque estoy con los. Estoy con los parlantes del monitor. Pero tiene que estar a bajo volumen para que no se acople con el micrófono. Mis audífonos se quedaron sin batería, así que lo estoy cargando. Y los alámbricos que tenía antes se los regalé a mi viejo. Y lo tiene él, pues no tengo yo. No, sí sé que vi. Pero escuché el susto. No me asusté mucho. Pero lo escuché, así que no te voy a devolver la plata. Además que están baratos, así que no se queje. Mira, que Anexito se estaba quejando de que... Bueno, Anex se queja por todo en todo caso. Así que igual da lo mismo. Que compa que sale en años. Sí. Yo creo que si hacen un... Yo creo que si hacen un torneo de tacaño se ganaría, pero no iría a recibir el premio para no tener que pagar en locomoción. Ay, no lo queremos. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Mi compa. Jerry? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. No ahí, pues bueno, soy bueno. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Jerry never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, Mira, he culio, even bueno. helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man.
we can finally breathe a sigh of relief. Sí, pero creo que... creo que muy rápido, creo que aún podríamos investigarlo, ¿no? Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador. No, too, amigo, are quédate you? callado. Oh, el culeón desconfiado de todo. Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Jury right over there. Why don't we go and... Where? Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! Lo dejamos hablando solo el viejo, de que son mala onda. Ay, qué chistoso. I understand. Let's walk. Soy explotado. What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. Qué bueno. Try not to let him see you. We want this info. I understand. Let's walk and talk. My friend, what? So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? Sí, llegó más piola. Ah, hay un cofre. ¿O no un cofre? The truth is, Ay. an old friend of mine who likes to have a drink. What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. Pero estoy escondido en la cajita. Yo si estaba en la caja, ¿cómo me van a encontrar ahí? No, no se vale, el juego está comprado. Try not to let him see. I understand. Let's walk and talk. What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. Ah, no, si me vieron. Puta la wea. Ay, estas misiones que hay que estar encubierto no me gustan porque yo no soy sutil. Try not to let him see you. Yo soy lo... Por eso no me puedo pasar ninguna Assassin's Creed, porque hay que ser piola. Hola. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? ¿Qué tanto me tengo que The alejar? truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Va. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. ¿Qué? ¿Lo hice? Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the warp. Do we have to? Wait. You're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself. Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. Igual está piola. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? No, Paimon, resiste, resiste. We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! Oye, ¿qué onda ese weón? Ay, el Paimon es tan fácil de comprar, weón, la cagó. ¿Dónde es que ir?
Por aquí, ¿no? Voy por acá. ¿Dónde tengo aquí? Vamos a aprovechar de ir a ver la cuestión de las misiones de estas cosas. I'll race you there. Por acá. I won't let you down. Buenas. A ver, a ver, a ver. Oh, bueno. Ahora me quedan estas. Ya me quedan más de la mitad. Una olla del Gourmet Adeptus. Mierda eso. Hand it out. How relaxing. Hey, who's that skulking around? Get ready for the gliding champion of... The wharf is as busy as ¡Conejo! ever. ¡Pum! I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Welcome. What would you like to buy today? Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions. We've heard about this young man called Zhi, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering. Whoa! Yelan made up a whole fake identity. Ah, yes, Zhi. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard El of mío him. pescado que tienen ahí. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. Ok, o sea, bueno, no muy buen pescador, pero bueno, al menos pesca. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Qué coquita. Sure thing. See you. Ah, culo buena onda. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Supongo que si quiere investigarlo, porque sí, pero bueno. Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. Oferta culia mala, po, weón. No me conviene, po, hermano. Para eso te compro 3. Singular, te compro uno. Me doy una vuelta, te compro otro. Me doy una vuelta, te compro otro. Y me ahorro 100 moras. Ah, por cierto, tengo moras. El otro día compré en Chinolandia unas moras. ¿Están bonitas? A ver. No. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero son
Tengo 8 moras, de las cuales una dejé en mi monedero. Así cuando me pregunten si tengo plata, yo abro mi monedero y digo, tengo un par de chauchas y una mora. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Ahora se inventó otra mentira. La Asociación de Investigación de Precios de Pescado. Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research. I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been... It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once, briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him, that's all. I see. Vale. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. Sí, o sea, no es que haya un problema. Usted puede venderlo al precio que usted se le pague la raja, pero tu promoción es como la callampa, pues hermano. ¿Cómo es que un pescado por 300 moras y 3 por 1000? Ay, no hay oferta, pues weón. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que podemos encontrarle al desgraciado? Hey, it's you guys. Wait, what's the phrase? Este no es el de los cositos que hay que Honored to buscar. meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is. Really? People said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Ay, culiao sapo. Now she's lying to a kid. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, I can't remember. ¿En serio no está viendo que le paguemos poniendo la información? Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword fighting heroes. Ah, no, de verdad no, no lo recuerdo. Oh,
I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Jury in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly Pues everyone igual, started eso es raro. Que de la noche a la mañana, como que ahora en vez de apoyarte, ya la ven. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as... I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Jury stories in the street. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshan Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say... Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Adiós. Any of that sound strange to you? Strange? What was strange about it? Juyi seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness, and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So what? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. Claro, así que dudo mucho que haya pagado para que se hablen de él. Oh, alguien lo está ayudando. Right, and that changes everything. It could mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. Y lo quieren ver como un chivo expiatorio. No. Creo que eso es lo de chivo expiatorio. Le quieren un weón ahí para poder manipularlo y sacar provecho de él. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be close. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we ask Juyi about it, surely there's no way he'd admit. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're Come on, let's get back to Igual descubrimos algo importante, ¿eh? Así que está bien. Es por acá. En vez de mierda. Pero
Amiga. Gracias. Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as Vale. We better hurry! Whatever else Uncle Tien might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully. Ah, vale. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we got... Debido a diversos factores, las tormentas se han intensificado en estos últimos años. Quiero implementar patrullas especiales para combatir los monstruos marinos. La flota debe integrarse de la siguiente manera. Una descripción breve y concisa de todos los asuntos relacionados. Hay muchas leyendas populares que cuentan que Reykjavik dejó una gran riqueza en las montañas de Wena. Sin embargo, debido a varios obstáculos en la cima, muchos proyectos han sido suspendidos. Los trabajadores de la forja Peñasco Oscuro han estado ociosos cerca de la Casa Dorada. Deben ser los primeros en ser movilizados en caso de que haya nuevos. El terreno escabroso alrededor de pie y así. Encima Shujin supone un ruta comercial débil. Los picos escarpados de la montaña conectados por puentes de cuerda. Incluso caminar por ellos evidentemente no son ideales para el transporte de bienes. Hay una sonrisa en hierba mixta. Tiene una red alrededor. Oh, this reading is giving... Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers! Shut! If you're back, that means you've... You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. Claro, el weón hace bien la pega, pero el weón es un bastardo concha de madre parado de raja, pues entonces igual molesta, pero el weón hace bien su trabajo, entonces es como que ya hace bien la pega, pero aún así realmente que el weón es un parado de raja. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult, but here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. Porque le gusta alardear, pues. Entonces, claro, cuando descubre una weá, cuando ya se aburre de ganar con ese método, lo publica para que alguien más, si quiere, puede usarlo. Julio, buena onda. Aunque lo hace solamente por su egoísta. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but... To validate his theories.
No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? Ah, how come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. You... Ugh, whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the... Lady Yelan, I have finished investigating Mingbwa. ¿Y con el gordito? ¿Qué pasa con el Well, gordito? we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbwa struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbwa at all exaggerated? I don't believe so. Mingbwa is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. Vale. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbwa to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of Vale, approval. porque Won lo revisó, realmente lo revisó. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbwa gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't... Whoa, that's hard to imagine. La verdad que a mí me caía bien el gordito. Like I said before, things are not always as they appear. Ah, so that's what you meant by that. Paimon's... Thank you both. You're free to go now. So, have you finished reading the manifesto? We still have a bit. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Cheongshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with us. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Zhi-Yi's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liu effect. Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Oh yeah! Zhi-Yi said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable... Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Zhi-Yi wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Zhi-Yi's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. Shenwei and Mingbwa both turned out to be completely different than what we thought. What about Zhi-Yi? Is there another side to him too? Un gatito. Get him! Oye, gatito. ¿Qué hora es? Van a ser las 2 y algo. Yo creo que voy a dejar el directo
está acá. Ya veo este diálogo de aquí y me voy a mimir. It's raining again. This will hinder our vision. This is the Black Cliff Forge. Let's look around for clues. Hoy tampoco sucedió nada, hoy tampoco nada. Día de pago. Vinieron 3 nuevos reclutas. No esperaba que alguien viniera hasta aquí en tiempos como este. Uno de los nuevos es muy hábil. Fue ascendido a líder de grupo. Tampoco sucedió. What's this? A diary? From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers. You think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. No entendieron nada. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the trick. So, who's really behind? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Supongo que está bien. Interesting. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and... Está interesante la historia, weón. They went that way. Hurry, we gotta catch up. Bueno, por acá está el libro, pues sí. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them.
Voy a hacer el cambio. Po. Por change. Curu, 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 Bet you can't curu, keep up with me. curu, curu, curu. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. ¿Dónde? The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Tengo la cachita. Estas máscaras en el barro seguramente son de una estera de bambú, como si alguien hubiese dormido. Es una estera por ningún lado. Ascuas de una fogata. ¿Qué rostro de una pelea? Pero es difícil de confirmar. Pero es profesional, pero. Un hueso de fruta fresco en la pila de hojas. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not Yeah. long before we arrived. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Really? Paimon can't smell anything. There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see.
Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance when that fragrant ink is burned. This is the exact odor that it leaves behind. Snaya. Los fatui. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Zhi's regular contacts. Since Zhi likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd... So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Zhi before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight... Well, Uncle Tien said that Zhi once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? ¿Por qué tiran sustos si lo escucho bajito? No me asusto. Esta vez no me asustaste, Arcángel. Ah, ¿te metes tu directo o sigue tu directo? Bueno, pues gracias. Si estás en vivo, entonces no me escuchas. Ah, en vivo. Estoy contento. Ah, bueno. Eso es trampa. No es trampa. Tengo un mensaje que dice que no mande susto porque no escucho. En fin, la hipotenusa. What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. What? Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid... Well, any suggestions? Not a bad idea. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Zhi, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Ok. ¿Qué esperar el día siguiente? Pero yo lo voy a dejar destacado que van a ser las 3 de la mañana aquí. Voy a levantar tempranito hoy. No, más temprano. Ok. No queda nada más que hacer, ¿cierto? No sé, cambio de... Nada. Pero juego. Pum, lo cierro.
¿A quién les mando? ¿Quién está aquí? Ya terminó. Y mando a alguien más. Está jugando un las. Ah, el trial. Vale. Ah, ¿quién está en vivo? Sí. Dale funk. El de fresa. Ah, ella, el de fresa. Juraría que habían mandado a alguien más. Está aquí. No sé si me está escuchando acá, Ángel, pero ya lleva 2 horas y algo. Ah, tengo. Qué bueno. Opo. Otto. Qué bueno. Está jugando. Ah, tiene 16. Jugando. Este tipo. No sé. ¿Quién? Voy a mandarlo con Booster. Hace rato que no lo mando a Booster. Tú está jugando LOL. Así que eso. Ok. Me despido. Yo me parece que estoy a la mitad de la historia de Yelan. Así que yo creo que fácilmente lo terminaría el viernes. Y así, pum, me voy a tiro a empezar la historia de Somero. No, Ángel, te iba a lanzar raya a ti, pero... Y ya hace rato que no le hago una raya al booster, aunque está jugando LOL. Y no se bañe, pero bueno. Cada uno se baña cuando quiere, o no se baña cuando quiere. Para la próxima, sé que te pillo por acá, te mando raya a ti, Ángel. Así que eso, muchas gracias a todos por haber pasado por aquí, por haberse, aunque hayan sido 5 minutos, y aunque solamente me hayan dejado la view, como usted, Arcángel, que sé que está en directo y aún así me tiene aquí a bajo volumen, igual que yo, que te tengo a bajo volumen. Se agradece un montón. Nos estaremos viendo el lunes. No sé, ¿qué podría avanzar el lunes? Quizás con Doom y después con Digimon. Podría ser eso, sería un buen plan a seguir. Pero como saben, el mismo día, apenas 5 minutos antes de prender directo, defino realmente bien qué voy a jugar. Pero aún así, a ese me pregunto en el directo anterior qué fue lo que dije. Y lo tomo también en cuenta, así que eso. Nos estaremos viendo pasado mañana en este mismo canal, misma hora. Cuídense, cabros. Tomen, tomen agua. Bye bye. Ah, y denle el. Saluden al booster, porfa. Chao, nos vamos, giles, coliadas.